Ahorita, cuando iniciábamos la conversación, tú te definiste como constitucionalista, pero habría que agregar que también eres un experto en historia y tienes una valoración muy especial de la historia. Y en este sentido, yo creo que es importante la reflexión sobre nuestra propia historia, sobre la historia institucional de la facultad, que tal como tú lo has indicado, finalmente la historia de las instituciones es la historia de las personas que la han ido perfilando. Y yo quisiera pedirte que me hables de cómo ha sido esta perfilación del carácter de la facultad a través de las personas que la han dirigido. El doctor Arturo Salinas Martínez, te voy a pedir que hagas el esfuerzo de hablar de tu propio periodo como director y que nos cuentes cuáles han sido las principales características que tú como presidente del Consejo has visto en estos 25 años de la labor de Roble. Y ya no hablaría sobre Fernando Villarreal Gonda, que sería más una labor de prospectiva, porque espero tenerlo aquí como invitado y que sea él el que hable sobre su propia visión de la escuela hacia el futuro. Bueno, Carlos, me pides una participación que tendría que ser muy amplia. Voy a tratar de hacerla lo más breve posible. Comienzo aclarando que no soy más que un diletante de la historia. Amo la historia desde que era niño y pues me ha tocado en suerte desde 1981 ser profesor de historia de México. Entonces, esa es mi única vinculación, digamos, formal con la historia, pero de que me interesa muchísimo y la amo profundamente, eso es una realidad. Dicho lo anterior, me pides que hable de la historia. Yo quisiera comenzar hablando de la protohistoria de la facultad, ¿sí? Porque si bien es cierto que la Libre nace en 1988, tú y yo sabemos que nació mucho antes. En la visión, yo diría en el corazón y en el alma de un muchacho que tenía 20 y tantos años y que gracias a un maestro, a una persona que fue su maestro sin haber sido nunca formalmente su maestro en un aula, que fue el doctor Joaquín Rodríguez Rodríguez, decidió, por su recomendación, ir a estudiar a Francia y a los Estados Unidos en 1947, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Las crónicas o los chismes, si tú quieres, del antiguo Monterrey contaban que cuando el doctor Salinas y el doctor Agustín Basabe llegaron de Europa con sus doctorados, pues en aquella pequeña comunidad provinciana, la gente un tanto pues se reía de ellos, ¿sí? Sí, me imagino yo que entre el acordeón, el bajo sexto y unos tacos de cabrito, era muy extraño estar recibiendo a dos flamantes doctores que venían de Europa. Exacto, y entonces dicen incluso que en algunas ocasiones pues la gente hasta le jugaba bromas de hablarle por teléfono en la madrugada y preguntarle, decirle que su niño estaba enfermo y que qué medicina les podía dar, por este concepto de que los únicos doctores son los médicos. Pero más allá de esa broma, pues en realidad ahí en esa experiencia de Francia y de los Estados Unidos surgió, como decía, en el alma y en el corazón de este joven que vuelve a nuestra ciudad y que es contratado como profesor de planta
en una gran institución académica que es el Tecnológico de Monterrey, a la que le debemos muchas cosas, ¿sí? Y que en cierto sentido es nuestra madre, junto con la Universidad de Nuevo León, pues de todas las instituciones de educación superior del Estado. Bueno, el tecnológico está ligado a nuestras vidas, Gerardo, a la tuya, desde tus padres, y a la mía, en mi propia persona y en mis hijos, ¿verdad? Absolutamente, Carlos. A mí me gusta decir en broma, pero es muy en serio, que si no fuera por el tecnológico yo no estaría aquí, porque mis padres no se hubieran conocido y por tanto yo no hubiera nacido. Pero el TEC, entre las muchas cosas que nos dio, y cuando digo nos dio es a la comunidad, pues está el haber creado en México el concepto de profesores de tiempo completo, que no existía. El haber creado en México el concepto de campus universitario, ¿verdad? Solo por mencionar dos aspectos relevantes de la trascendencia que el TEC tiene, para no hablar ya de cómo ha sido un gran proyecto cultural que ha transformado pues muchas ciudades de la República, como lo podemos ver. Pero decía yo, bueno, ese joven ingresa a trabajar como profesor de tiempo completo del TEC de Monterrey, está ahí algunos años, no estoy seguro cuántos, pero creo que alrededor de 8 años, combinando eso con algunas asesorías en empresas muy importantes de Monterrey, como la Fundidora Monterrey en su momento, como Caterpillar, etc. Y al mismo tiempo, como una deuda de honor, es profesor auxiliar en entonces la única facultad de Derecho que existía en la entidad, que era la de la Universidad entonces de Nuevo León y hoy Autónoma de Nuevo León. Por tanto, el maestro Salinas comienza así su trayectoria, digamos, como profesor, con la idea clara, con el propósito de dedicar una parte sustancial de su vida a la docencia y a la investigación jurídica, y con el propósito clarísimo de hacer un aporte para la transformación de la educación jurídica en México. ¿Basado en qué? En su experiencia en Europa y en los Estados Unidos. Las circunstancias hacen que en 1961 él sea designado director de la Facultad de Derecho de la universidad. Cuando digo universidad, me refiero a la de Nuevo León, por supuesto, y es como director. Y que claramente así se llamaba en esa época, Universidad de Nuevo León. Así es. Sin más adjetivos. Sin más adjetivos. Entonces él toma la iniciativa de implantar, de diseñar e implementar un programa académico notable que incluye, pues podría yo hablar de varios elementos, pero que incluye algunos elementos muy sui generis, muy modernizadores en su momento, como enseñar a los estudiantes metodologías, ¿sí? Cómo enseñar a los estudiantes historia, economía, administración, contabilidad, lenguas extranjeras, derecho comparado, derecho internacional, etc. ¿Sí? También genera un instituto de derecho comparado en la Facultad de Derecho de la universidad. Y todo esto debe decirse en una ciudad que probablemente tenía, cuando mucho, 500,000 habitantes, ¿verdad? Así es, efectivamente, alrededor. Quizá Allende, quizá el tamaño que tiene Montemorelos, es decir, realmente una ciudad de tamaños y alcances bastante modestos en el número de población, no en las cosas que se han hecho aquí en Monterrey. Efectivamente. Bueno, por razones básicamente políticas e ideológicas, ese proyecto
llegó a su fin. Las autoridades universitarias quisieron orillar al maestro Salinas a renunciar a la dirección, y él pues les dijo con toda claridad: yo no voy a renunciar, si ustedes quieren, córranme. Y pues así fue. Lo destituyeron como director de la facultad. Él continúa dando clases. En una época da clases de nuevo en el TEC, en la maestría en Administración de Empresas, y hacia 1969 nace un proyecto muy interesante que tiene que ver con este ayornamiento de la Iglesia Católica, producto del Concilio Vaticano II, que quizá las nuevas generaciones pues no lo conocen cabalmente, pero que tú y yo sabemos que representó un momento de una gran esperanza, no solo dentro de la organización eclesiástica católica, sino en las comunidades. Y como parte de ese espíritu de la iglesia en el mundo, en Monterrey, algunas congregaciones de hermanas y de hermanos católicos, las Hermanas del Sagrado Corazón, las Hermanas del Verbo Encarnado del Colegio Mexicano, los Hermanos Maristas del Colegio Franco, los Hermanos Lasallistas del Colegio La Salle, fundaron una universidad que responde al nombre de Universidad de Monterrey. En ese momento como una universidad humanista, y que pues después de las reformas de 1991 pudo ya comenzar a llamarse formalmente como una universidad católica. El doctor Salinas formó parte de la asamblea que fundó la UDEM, y en 1970 funda la División de Ciencias Jurídicas de la UDEM, en la que implanta básicamente el mismo proyecto educativo que había iniciado en la Universidad de Nuevo León. En 1960, a principios de los años 60, este programa que hoy tiene la Libre se concibe estructuralmente en los años 60. Así es, con algunas variantes a lo largo del tiempo, desde luego. El doctor es el director de la División de Ciencias Jurídicas de la UDEM, el doctor Salinas. Es que tenemos tú y yo la costumbre de llamarle el doctor. Desde 1970 hasta 1988, en el que se da una diferencia muy importante de visión académica y universitaria con la Universidad de Monterrey, que lleva finalmente pues a una ruptura y a la fundación de una nueva institución que se llamó la Facultad Libre, ¿sí? Entonces, y ahí comienza formalmente la historia de la Libre como asociación civil en abril del 88, y ya funcionando como una escuela libre universitaria a partir de julio de 1988. ¿Sí? Aunque ya las personas fundadoras tenían varios kilómetros recorridos en este mismo camino. Efectivamente, no solo el maestro Salinas, sino pues un amplio grupo de profesores. Para dar simplemente un ejemplo, que es el mío, pues yo ya había sido profesor en ese proyecto educativo y coordinador de la licenciatura entre 1981 y 1988.